Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adrián Steven Amador Blanco de la Inmaculada Concepción y hoy les vengo a hablar sobre el tema tipos de memoria. Como introducción les diré, en informática la memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computadora moderna. La memoria RAM. La memoria RAM, Random Access Memory, almacena datos e instrucciones de los programas que requieren en un momento determinado. Esta información es usada en tiempo real por la CPU o unidad de procesamiento. Es fundamental porque permite que los programas inicien, carguen y se ejecuten. Gran parte de la velocidad los va desplegando estos programas. La primer memoria RAM, llegada a la memoria RAM estática justo con el primer lanzamiento de la empresa Intel, el 3101 Scotty TTL Bipolar 64 bits. Se trataba de un chip SRAM, Static Random Access Memory. La memoria SRAM requiere energía constante para mantener información. El consumo de energía varía dependiendo de las veces que accedamos a la memoria 256 de almacenamiento. Unos tipos de memoria RAM, los Dynamic RAM, es el otro tipo de memoria que se utilizó en los años 1970 hasta los mediados de los 90, con condensadores y que se van descargando perdiendo datos. El Synology Dynamic RAM SD-RAM, este tipo funciona mediante la sincronía del procesador a baja señal con ventaja de tener órdenes en paralelo. Se utiliza en 1993 hasta el día de hoy. Otro tipo de memoria RAM sería la Single Data Synology Dynamic RAM SDRSD-RAM. Es un tipo de memoria que vio la luz en 1993 y se sigue utilizando hoy en día, que mejora la escritura y la lectura. Otro tipo sería la Double Data Synology Dynamic RAM DDR-SDR-RAM. Este tipo estandarizó a partir del año 2000 y la sumerge varias generaciones hasta la actual. De doble escritura, la misma manera que la SDR, y realiza 2 instrucciones de lectura por cada ciclo de reloj. Otro tipo de memoria DDR sería la DDR2, DDR3 y DDR4, y por último la más nueva DDR5. La DDR2, mismo número de operaciones por ciclo que la DDR1, es más rápida a 200 MHz a 5300 MHz. La DDR3, múltiples aspectos mejorados: velocidad, capacidad, menor consumo, 1.5 volt, funcionando a 800 MHz. DDR4, nuevos rendimientos sobre las DDR con velocidad de 1600 MHz y menor voltaje, 1.2 voltios, usando pines de 288. La más actual, la DDR5 SDRAM, con frecuencia base de 4800 multiplicado por 4 la memoria con densidad de ancho de banda, hasta 2 canales independientes de 32 bits. La memoria ROM. La memoria ROM viene incorporada a la motherboard y es utilizada por la PC para dar inicio a la BIOS, lo cual es básicamente un programa que posee las instrucciones adecuadas para guiar la computadora durante el arranque, radicando la velocidad entre la memoria RAM. Tipos de memoria ROM: PROM, EPROM y EEPROM. La PROM, memoria de solo lectura programable, es el tipo digital y puede ser programada una única vez, ya que cada unidad de memoria dependiendo de un fusible que se quema al hacerlo. EPROM, memoria de solo lectura y programable. Es una forma de memoria PROM que se puede borrar al exponerse a la luz ultravioleta o altos niveles de voltaje, borrando la información contenida, permitiendo su reemplazo. La EEPROM, memoria de solo lectura borrable y programable eléctricamente.
Es una variante del EEPROM que no requiere rayos ultravioleta y puede reprogramarse en el propio circuito, pudiendo acceder a los bits de informática de manera individual y no conjunto. Memoria caché. Es un tipo de memoria que se sitúa entre la RAM y el procesador del ordenador y que acelera el intercambio de datos. Este tipo de memoria, que suele pasar desapercibida por el usuario corriente, hace que los procesos en el ordenador se ejecuten más rápido. De esta forma evita que, por ejemplo, el procesador se detenga o tenga que esperar. Tipos de memoria caché. La caché L1, caché L3 y caché L2. La caché L1 es la memoria caché más pequeña y más rápida. En ella se almacenan los datos el procesador va a necesitar para realizar la mayoría de las operaciones con propósito doble, instrucciones y datos. Las instrucciones son las operaciones que se realizan en el procesador y los datos. Caché L2. En segundo lugar nos encontramos con la caché L2. Se trata de una que tiene una mayor capacidad de almacenamiento, es más lenta que la anterior, ya que en este caso nos encontramos con una velocidad de 470 gigabits por segundo. Caché L3. En tercer lugar nos encontramos la L3. En este caso tiene un espacio dedicado que se trata de mayor tamaño en comparación a la L1 o la L2 y además de también ser la más lenta. La memoria swap. Este tipo de memoria, que funciona de manera similar a la caché, es creada por Windows o Linux para ser utilizada exclusivamente por el sistema operativo. En el caso de Linux, esta se denomina swap generalmente. Está ubicada en una partición diferente del disco, mientras que el del sistema de Microsoft es un archivo dentro del sistema o del mismo operativo. Memorias GDDR. Llamada GDDR SDRAM, Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, la cual es un tipo de memoria que fue diseñada específicamente con el propósito de renderizar el video, habitualmente trabajando equipo con la GPU de nuestra tarjeta gráfica. Con este tipo de memorias estaremos en condiciones de crear estructuras gráficas 3D muy complejas, para la cual necesitamos una gran cantidad de memoria. Primera memoria gráfica, MDA, Monochrome Data Adapter. Eran monocromáticas y tan solo se pueden resultar raros. Este es aquel que puede resultar desde la época los ordenadores se utilizaban para eso, para procesar textos, y por lo que tampoco hubo una gran necesidad de que nos encontráramos modos gráficos con 4 KB de RAM y resolución de 80 x 25. Tipos de memoria GDDR. El GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR1. En el mercado su frecuencia efectiva de trabajo era de 1600 y 950 MHz con una latencia de 4 a 6 nanosegundos. GDDR2. En este tipo se mejoró la frecuencia de operación, que llegó a oscilar entre los 5333 y 1000 MHz. Y esto podían ofrecer un ancho de banda de 8.5 a 16 gigabits por segundo. GDDR3, especialmente utilizada por algunos modelos de tarjeta gráfica ATI y Nvidia. Estas mejoran entre 1600 y 800 MHz. GDDR4 reduce considerablemente el consumo eléctrico y la disipación térmica, aumentando la velocidad de transferencia de datos, aumentando la eficiencia de manera notable. GDDR5X, más moderna y mejor que la GDDR5, la cual en muchos sentidos posee la misma característica y ventaja como de velocidad, pero adicionalmente puede poseer un tercer nivel de velocidad aún mayor con el doble de la velocidad de datos. GDDR5. GDDR6 hasta el momento es la última GDDR disponible. Son capaces de ofrecer hasta una frecuencia de 16 gigabits por segundo con un ancho de banda de 672 gigabits por segundo sobre un bus de 384 bits. Memoria flash. Se deriva de las siglas EEPROM y son las que se utilizan por el usuario. Pueden ser
leer o escribir en posición múltiple de una memoria durante una misma operación. Permite en ese sentido una velocidad de función superior y marcó un cambio importante para la tecnología al no tener que actuar durante una celda de memoria. La primera memoria USB. El Thunder fue originalmente desarrollado en un año y tenía una impresionante capacidad de 8 megabits, algo más de 4 veces los 1,44 megas que ofrecían los disquetes. Todo lo que se necesitaba estaba incluido en una única pieza, por lo que no hacían ni falta ni cables ni baterías para alimentar su memoria flash. Disco duro HDD, disco sólido SSD y M.2. El disco duro o HDD están compuestas por piezas mecánicas, de ahí que se le llame discos duros mecánicos, y que utilizan magnetismo para grabar tus datos, archivos que se disponen de uno o varios rígidos, uno por mismo eje y que giran a velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una sus lecturas, escritura, lee o graba. Disco sólido SSD. Las SSD almacenamiento, microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de la USB. Los SSD suelen utilizar memorias flash basadas en la tecnología DAN. M.2 es el nuevo protocolo de transporte y acceso al almacenamiento para unidades flash y de estado sólido SSD de última generación que ofrecen rendimiento más alto. En conclusión, dependiendo del tipo de memoria como la RAM, GDDR, flash, caché, tienen una gran importancia en el funcionamiento del computador a día de hoy. Y esa sería toda mi conclusión. Gracias.